Muy buen día, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Antes de leer juntos Hebreos 4, 12 y 13, nada más un comentario. Aquellas personas que tienen el bautismo, la importancia del bautismo es primeramente porque es un mandato de parte del Señor. Segundo, que estamos confirmando que hemos creído y que hemos acudido a la gracia de Dios en arrepentimiento y fe. Y puedes tener un mes, 2 meses y realmente tener una firme convicción. Si tienes alguna duda respecto a esto, no hay un requisito en cuanto al tiempo para bautizarse. Puedes acercarte con confianza, dejar tu teléfono, pero sí necesitamos tener una idea y no se preocupen porque en febrero pudiera ser frío, porque gracias a Dios en la alberca va a estar tibia el agua, es en Aquatics, entonces por la gracia de Dios podemos hacerlo ahí y nada más les animamos a que no dejen pasar este tiempo. No sabemos, es un medio de gracia, no se imaginan cuán grande bendición es tenerla plena, no solamente certeza, sino confirmada delante de otros y obviamente ser en la gracia de Dios, recibe una gracia especial de parte de Dios para vivir en la vida cristiana, porque es un medio de gracia. ¿Ok? Así que les animo a bautizarse a los que no lo han hecho y apuntarse en la librería para esto. Vamos por favor a leer juntos Hebreos. Hebreos 4, 12 y 13. Hebreos 4, versículo 12 y versículo 13. Ayúdenme a leerlo en voz alta, por favor. Dice así la santa palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Solo por la palabra como luz podemos encontrar aquellas áreas de nuestra vida que todavía están en oscuridad y cómo el Señor las ilumina para que el gobierno de Cristo sea también en esas áreas. Ahora, sigan con su vista, por favor, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Leo a partir del versículo 41 en adelante la santa palabra de Dios. Escrito está en su palabra. Lucas 2:41. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no saben que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron
las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó siendo sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Amado Padre, Rey eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que nos das. Y te damos gracias, Señor, que también nos has dado tu Espíritu Santo para dirigirnos a toda verdad. Señor, eres nuestro Padre, somos tus hijos. Por la sangre derramada en la cruz, con tu Hijo Jesucristo, pagando en nuestro lugar por nuestros pecados. Gracias, Señor, que hemos recibido la perfecta justicia de tu Hijo, y Él ha recibido todos nuestros pecados para pagar por ellos. Gracias que Cristo Jesús resucitó al tercer día de los muertos, ascendió al cielo, a la diestra, en tu trono, y desde ahí hoy también envía tu Santo Espíritu con tu palabra para vivificar, para hacer crecer la fe de los santos, para edificar a tu iglesia y para salvar a los perdidos. Hágase tu voluntad con esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, amados hermanos. Una ocasión llegó al consultorio una mamá, creo, no estoy seguro si esta anécdota ya la he comentado, pero una mamá con una adolescente llegó al consultorio para que la desparasitara porque veía a su hija con inflamación y no comía bien, y las lombrices, y la hija estaba por ahí sentada, una adolescente. Entonces, no solo hice la receta por los parásitos, que era lo más cómodo para hacer como médico, sino que empecé a hacerle algunas preguntas a la niña o a la jovencita, y en cuanto a las molestias y demás. Y como dijo algunas molestias, la acosté en la camilla, toqué su abdomen y yo supe que le faltaba una semana para que naciera su bebé. Médicamente yo podía sentir al bebé y yo podía saber que estaba ahí. Puede decir, bueno, ¿cómo no se puede ver un embarazo de 9 meses? Bueno, traía un overol, aparte el bebé estaba delgada, la piel de la chica, de la adolescente. Y la verdad, la mamá, si así la traía vestida todo el tiempo, difícilmente se hubiera visto. De pie no se veía la típica barriguita. Y era el primer bebé, además tuvo 3 hijos después. Pero este bebé, esta niña con sus lombrices, según la mamá, pues los mandé a 3 cuadras del consultorio a hacer un eco para ver las lombrices. Antes de darle la receta, le dije yo que tenía una sospecha y quería confirmarla. Cuando llega, la mamá venía, ustedes saben, con la boca abierta prácticamente, porque era un embarazo de 9 meses. A la semana exactamente nació este bebé. Por cierto, me tocó ayudar en la cesárea. Pero, mis amados, esto puede sorprender a los padres, pero ¿qué puedes decir después de que pasen 9 meses y no te das cuenta que tiene una criatura en el vientre? ¿Cuánto desconocemos los padres a los hijos? Y podemos ver en la historia de la vida de Jesús, cómo aquí la Escritura da un brinco de los 40 días que hablamos la semana pasada, 40 días de nacido, y de pronto lo tenemos ya de 12 años de edad. No sabemos qué pasó en esos 12 años, exceptuando que vivió con su madre y su padre, hijo de carpintero, y aprendió el oficio de carpintería. Pero este chico de 12 años es el que tenemos aquí en una Pascua diferente. Y quisiera ver 4 escenas en este pasaje
de esa Pascua diferente. Y esas 4 escenas, la primera tenemos del 41 al 45, un adolescente perdido. Un adolescente perdido. En el versículo 46 al 47, unos maestros asombrados. Unos maestros asombrados. Versículo 48 y 49, unos padres ofendidos. Unos padres ofendidos. Y 50 al 52, un adolescente sometido. Un adolescente sometido. ¿Qué con respecto a este adolescente que anda perdido, anda extraviado? Miren lo que dice la Escritura en el versículo 41. Los padres de Jesús, como buenos judíos, como parte del pueblo de Israel, sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Acostumbraban ir a Jerusalén todos los años. Estaban fuera de Jerusalén. Y sus padres cada año acostumbraban ir a esa fiesta obligatoria. Era obligatorio dentro del sistema del judaísmo esta fiesta. Y ustedes saben lo que es la fiesta. La fiesta era la celebración de la salida del pueblo de Israel de Egipto después de 400 años en esclavitud y haber sido liberados por medio del ángel del Señor que pasó para matar a todos los primogénitos de los egipcios, a todos los primogénitos, personas y animales de los egipcios. Ahora, sabemos esto está en Éxodo 19, si quieres verlo con detenimiento. Éxodo 12. Éxodo 19 es cuando llegan a Monte Oreb. Éxodo 12 está muy claro el evento de la Pascua. La Pascua es obviamente una gran celebración y obviamente para nosotros la Pascua también nos muestra que ese ángel del Señor que pasó para que por medio de la muerte liberara a su pueblo, ese mismo ángel del Señor en nosotros, nuestra Pascua, ¿cómo se llama? La palabra lo dice en Corintios, que nuestra Pascua es Cristo. Cristo Jesús es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo y lo hizo por medio de su muerte sustitutiva por nosotros en la cruz, tomando nuestros pecados que el Padre había puesto sobre Él para que pagara en nuestro lugar. Porque el Padre es santo, santo, santo. Nuestro Dios es santo y no puede tener por inocente al culpable. Ahora, ¿puede volverse esto una mera costumbre o un mero mensaje en tu vida y en mi vida? ¿Puede volverse esto de la Pascua una mera costumbre? Cada domingo que nos reunimos, venimos a celebrar prácticamente la Pascua. Hablamos de la resurrección de Cristo al tercer día de los muertos, su ascensión al trono. Y nosotros venimos aquí con ese gozo de saber que todos nuestros pecados han sido perdonados, puestos en Él, y que nuestro bendito Señor y Salvador vive y reina porque está intercediendo por nosotros. Él vive perpetuamente para interceder por los que salva, así dice la palabra. Ustedes lo saben en Hebreos 7:25. Mis amados, este matrimonio con su hijo fueron a cumplir. ¿Qué cumplieron? Esta obligación de la Pascua en el templo. Versículo 42 dice en Lucas 2:42, cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la Pascua, conforme a la fiesta de la Pascua. Mis amados, vean el énfasis que hace el doctor Lucas. El doctor Lucas enfatiza, el chico tenía 12 años, Jesús tenía 12 años ya. Repito, la semana pasada lo vimos de 40 días, ahora lo vemos ya de 12 años de edad. Y los padres no iban solos porque el niño no quería ir, porque el niño tenía que ver su tableta o una película o tenía mucha tarea, no. El hijo los acompañaba. Eso es lo primero que tenemos que ver, que cuando cumplió 12 años, subieron José, María y Jesús. Y dice otra vez, conforme a la costumbre, mis amados, repito,
si es una costumbre, las costumbres son buenas. La costumbre de lavarte los dientes antes de cada comida y al despertarte, porque ese es al despertarse también debe ser. El lavarnos los dientes es una costumbre y es una costumbre sana. Ahora, cuando nos lavamos los dientes lo hacemos como un mero ritual o lo hacemos con la conciencia que con estos dientes comemos y que se pueden caer todos o se pueden caer uno por uno. ¿Estamos conscientes o lo hacemos simplemente como un mero ritual? Cuando nos lavamos las manos, es una costumbre antes de comer, lavarse las manos. Lo hacemos por mera costumbre, sin conciencia de que estamos eliminando bacterias y posibles infecciones a nuestro cuerpo, porque es una costumbre. Repito, nosotros reconocemos la importancia, la esencia del por qué hacemos las cosas. Cuando lleguemos a ese punto, vamos a llegar a 1 Corintios 10:31. Sea que comamos, sea que bebamos, lo vamos a hacer todo para la gloria de Dios. Vamos a estar realmente haciendo todo con la conciencia de que en todo estamos glorificando a Dios o estamos negando que Él sea nuestro Señor y Salvador. Estos hombres, este hombre y esta mujer, este matrimonio tenían la costumbre de ir a celebrar la Pascua, como muchos judíos y como muchos en las iglesias cristianas tienen la costumbre de ir los domingos. Pero es una costumbre, o es un cumplir, o es un ritual. Veamos cómo es esto tan claro. Versículo 43, termina la celebración en el templo y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, porque es una semana, ¿sí? La Pascua, el niño Jesús, fíjense cómo lo llama, el niño Jesús, tiene 12 años y le llama el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Por un lado vemos aquí que Lucas, el doctor Lucas señala a Jesús como un niño todavía de 12 años de edad. Sabemos, nosotros lo veremos más como un adolescente. Sin embargo, la Escritura le llama niño, le llamaremos niño. Pero la cuestión es esta, lo importante es, ¿qué pasa con los padres? No lo sabían. Ellos, los padres, no sabían dónde estaba su hijo. No sabían dónde estaba su hijo después de la fiesta. ¿Sabes dónde está tu hijo? ¿Sabes dónde está tu hijo, tu hija en estos tiempos de la historia de su vida y de tu vida como padre? ¿Sabes en dónde está tu hijo? ¿Sabes en qué reino se está moviendo? ¿Sabes las cosas que conoce o que desconoce? Porque sabes que el mundo en que está viviendo va mucho más allá de tu alcance como padre o madre. ¿Sabemos dónde están nuestros hijos? Sabemos obviamente que aquí el pasaje lo refiere en lo físico, pero quiero aprovechar porque esto que ocurrió en lo físico tenía que ver con el corazón de Jesús y con sus ideas. En lo físico, vamos a confirmarlo después, tenía que ver con su mentalidad. Entonces, repito, ¿es válida la comparación o el paralelismo que estoy haciendo? ¿Sabes realmente dónde están tus hijos? ¿En dónde están? ¿Quién es su autoridad? ¿Cómo se mueven? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿O están llenos de lombrices y que van a caminar a la semana? Puede ser sorprendente de repente saber que nuestros hijos no están donde pensamos que están. Y es nuestra responsabilidad. Y no podemos dejar nada más como una mera costumbre el asunto de la paternidad. No podemos dejar como una mera costumbre. Dice aquí, al regresar todos, el niño, dice, al regresar, versículo 43, al regresar todos, pasados los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó sin que lo supieran sus padres. Versículo 44, y suponiendo que iba en la caravana, segundo punto. Ahora, la señora suponía que el vientre de su adolescente estaba lleno de gusanos. Y era un precioso ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Muy diferente a un gusano, ¿verdad? Mis amados,
¿Podemos hacer suposiciones con respecto a nuestros hijos? ¿Y son válidas que actuemos en base a meramente suposiciones y no a hechos? ¿No aún buscar la presencia del Señor y rogar por ellos? Porque en este mundo el príncipe de las tinieblas domina el pensamiento del mundo y está acabando con nuestros hijos. Es el príncipe de la potestad de las tinieblas. Efesios 2, del 1 al 3, lo dice claramente. Mis amados, no podemos nosotros darnos esa libertad de simplemente suponer que nuestros hijos conocen la Biblia porque acuden cada domingo con nosotros en costumbre de visitar la iglesia cristiana. No podemos nosotros quedarnos con la mera suposición. No podemos nosotros suponer que porque nuestros hijos podemos ver que ciertas características de obediencia, de buena conducta, de hechos morales, etcétera, visibles, no podemos suponer realmente que esto sea producto de la obra del Señor trabajando en su corazón, engañoso y perverso, igual que el tuyo y el mío, porque eso dice Jeremías 17:9, que nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿No se imaginan a lo largo de 32 años de conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, las lágrimas que hemos visto, mi chula y yo, cuando hemos hablado o nos han pedido padres consejería? Lágrimas, llorando por las consecuencias y su estilo de vida de sus hijos. ¿No se imaginan el número de gente que vivió bajo el término cristianismo? Acudió y tenían muchos eventos y muchas actividades y mucha música que hacía vibrar. Y yo lo veía llorar, yo lo veía cómo lo tocaba. ¿Quién lo tocaba? ¿Quién era el que lo tocaba y lo hacía llorar? Ustedes saben lo que está pasando, cómo se ha abierto, lo que ya sabíamos muchos desde hace 20 años, Hillsongs. Hillsongs era la iglesia perfecta, donde todos los jóvenes podían reunirse y podían vivir siguiendo sus vidas como la querían y como quiera tener tiempos, mucha sensibilidad y mucho desgarrarse de emociones y decir que eran cristianos y demás. Ustedes saben la catástrofe de una iglesia como llamada iglesia, falsamente llamada iglesia como Hillsongs y lo que ha venido a suceder. Si quieren ver no es comercial, pero el documental está en Netflix, pueden verlo para que vean lo que sucede cuando una falsa iglesia, no estoy hablando de una secta, estoy hablando simplemente de una falsa iglesia llamada cristiana, te envuelve, te llena en sus costumbres y en sus emociones, y es pura carnalidad alimentada que al final de cuentas obviamente produce muerte, porque solo el Espíritu de Jesús, en la palabra de Jesús, por la voluntad del Rey Jesús, puede traer vida a los que son suyos. Solo es voluntad del Señor. Estos padres estaban suponiendo simplemente que Jesús, iba en la caravana. No les preocupó el ver y cuidar de él. Padre, ¿estás preocupado por ver y cuidar por tu hijo? Aunque tenga 12 años, aunque tenga 14, checa su celular, tiene su clave, o nada más supones que todo está bien. Te puedes caer de rodillas como padre creyente después de lo que veas o de lo que oigas. Mis amados hermanos, no seamos simplemente, no juguemos al cristianismo, seamos responsables. Estos padres, José y María, tenían la responsabilidad con Jesús y sin embargo, ellos tenían la mera costumbre de ir, cumplir y salir, y su hijo estaba fuera del alcance de ellos y ellos vivían bajo suposiciones de su hijo. Y dice ahí que comenzaron, versículo 44, anduvieron camino de un día. O sea, ya había pasado un día la caravana cuando iban de regreso, porque normalmente los grupos que vivían fuera de Jerusalén iban en caravana. Ya había pasado un día de camino, no dice 6 horas, 4 horas, 8 horas, era un día de camino, ya. Y entonces uno le preguntó al otro, oye Jesús,
No, pues yo pensé que tú sabías o con quién anda en la caravana. A ver, vamos a ver. Y dice, y comenzaron, versículo 44, a buscarlo entre los familiares y conocidos. Comenzaron a buscarlo. ¿Dónde? Obviamente, si es un hijo obediente, si es un hijo que está muy bien educado, debe estar con los familiares o con los amigos. Es ahí primeramente donde lo buscaron. Porque ellos suponían que si no estaba con ellos, estaba con los familiares y con los conocidos. Esas suposiciones te pueden llevar a momentos de quebranto, de dolor con respecto a tu hijo. Porque tú puedes suponer que realmente tu hijo se fue a hacer la tarea con un amigo que tú conoces bien. Y sin embargo tu hijo puede estar en otro lugar. Como adolescente, a los 11 años de edad, me ocurrió. Un día me salí supuestamente a hacer una tarea a los 11 años y en la tarde que regresé del cine, porque me fui al cine, mi madre me habló y me dijo, Beto, ¿a dónde fuiste? Pues a hacer la tarea. Y me dice por segunda vez, ¿a dónde fuiste? Ya con el tono de mamá, ¿a dónde? La primera, ¿a dónde fuiste? A hacer la tarea, te dije hace rato que iba a casa. ¿A dónde fuiste? Ya el tono ya me hacía como que... Y no contesté nada. Y entonces tu papá me acaba de hablar del trabajo que un amigo de él te vio en tal lado porque él estaba en la misma película que tú. Y te voy a pedir algo. Siempre que vayas a un lugar, a donde vayas a ir, dime dónde vas a estar. Yo necesito saber, soy tu madre. Pero dime, pídeme permiso para eso y te lo voy a dar. O sea, no te lo voy a negar, te lo voy a dar, pero quiero saber dónde estás. ¿Qué pasa si un accidente o algo? Aquí porque te vio el amigo del padre. Ahora, obviamente, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una madre que supone conocer a su hijo, supone saber dónde está, supone que lo ha formado bien y ha educado bien, pero el hijo es el mismo diablo, la misma carne que todo ser humano tiene pecaminosa. Jesucristo no tenía pecado alguno. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús no estaba pecando en este momento al estar lejos de su Padre, no. Ahorita lo vamos a ver. Mis amados, todos hemos pecado y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay forma de llegar ante Dios que es santo, santo, santo. Y es por eso que si sabemos claramente lo que dice la palabra en Romanos 6:26, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo que Dios ofrece es vida eterna por medio de lo que hizo Cristo Jesús. Es por eso que a ti y a mí se nos ha concedido el arrepentimiento y la fe. ¿Por qué? Porque hemos visto que no hay forma de acceder, hemos visto nuestros pecados iluminados por el resplandor de su gloria y su misericordia llenando nuestros corazones, limpiando nuestro entendimiento, que teníamos totalmente torcido en cuanto a los deseos del mundo, a los deseos de la carne y obviamente Satanás. Esa es la verdad bíblica respecto a todos y cada uno de los seres humanos. ¿Crees que eso no está en tu hijo? Bueno, pero es que mi hijo desde niño ha conocido la Biblia. Sí, ¿y eso qué? Tu hijo necesita la salvación. No, está bien si tu niño se convierte a Cristo a los 8 años o a los 6 años o a los 12. Pero obviamente debe también de poder ver que sus padres son piadosos, padres temerosos de Dios y apartados del mal, y que no tienen por ligereza y superficialidad una mera costumbre de ir a la iglesia. Porque nosotros somos la iglesia, la familia en la fe. Nos reunimos, la asamblea de los santos, para celebrar a aquel que vive y reina para siempre sobre nosotros. Y es un gozo. Y es una celebración. Nuestros hijos ven que nos levantamos con ese ánimo. Es más, ellos ven desde la noche anterior que nos preparamos para el día del Señor. O los hijos ven cómo estamos peleando y discutiendo en la mañana con el esposo, la esposa, y que arregle que esto y que lo otro. O sea, ¿qué es lo que ven nuestros hijos
Porque al final es una escuela, los padres estamos siendo los primeros maestros de nuestros hijos. Si es intencional o no, como quiera ocurre así. Y estos padres simplemente pensaban que andaba con conocidos y familiares bien equivocados. Entonces, ¿quién estaba extraviado? ¿Quién andaba perdido? ¿Jesús? ¿O andaban más perdidos y extraviados los padres? Pregúntate, ¿andas extraviado en tu papel de padre o madre con respecto a tus hijos delante del Señor? ¿Andas totalmente fuera de? Mis amados, necesitamos de la gracia. La gracia de Dios está para todos nosotros. Somos incapaces en nosotros mismos de obedecer a Dios en todo. Es solo Dios. Si nosotros no crecemos en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, jamás podremos llegar al trono buscando misericordia y oportuno socorro para recibir perdón de nuestros pecados y obviamente el poder que se perfeccione en nuestra debilidad. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Mis amados, no hemos terminado aún. Aun cuando nosotros tenemos ya, algunos de ustedes están como nosotros que tenemos padres fuera de la casa, pero siguen siendo nuestros hijos. Y somos responsables delante de Dios, al menos de hablar la verdad en amor. Y si la verdad en amor actúa o no actúa, no es asunto nuestro, como tampoco desde niños no es asunto nuestro que nuestros hijos sean salvos. Eso le corresponde al Señor. Si nuestros hijos se van a volver a Dios en arrepentimiento y fe a los 8, a los 10, a los 12, 14, es asunto de Dios. Pero lo cierto es que nuestros hijos deben ver el reino de los cielos en la vida de sus padres, deben ver realmente a su padre en casa reflejando la paternidad del Padre Celestial. No les enseñamos desde niños solamente de un Dios, sino cuando les hablamos de Cristo, automáticamente entramos en el tema paternidad de Dios. Y una de las cosas que nos quita a nosotros y enseñemos a nuestros hijos es, tu situación de rebeldía o no lo tienes conmigo, papá, lo tienes con un papá más grande, que es el que gobierna esta casa, se llama Dios, el Señor. Necesitamos enseñarles a que ellos conozcan a Dios como su Padre, y solamente es por medio del Evangelio, solamente por medio de Cristo. Cuando fuimos a España, visitaron a nuestros hermanos allá al sur de España, a un matrimonio muy lindo que estuvieron, y ellos estuvieron acá también de visita. Fue hermoso, íbamos en el carro, nos acaban de recoger, íbamos para la casa y me decían que había pasado algo increíble en la noche anterior, que su hijo de 11 años de edad lo oyeron en su cuarto a solas, cerrada la puerta, sin llave pero cerrada, y lo oyeron como que se oía un ruido diferente en su cuarto. Y entonces, no me acuerdo si fue mamá o papá la que fue y abrió despacio la puerta, y oía que estaba llorando, y que abre un poco la puerta y lo ve de rodillas al niño de 11 años de edad llorando y pidiéndole a Dios que le quitara sus pecados, que le perdonara sus pecados, que ya no quería pecar más contra él. ¿Qué niño de 11 años de edad hace esto? ¿Qué niño de 11 años de edad hace esto? No le dijeron nada, cerraron y todo, y le dieron gracias a Dios por esto. Mis amados, si este niño está así, en esa condición, es porque ha sido expuesto primeramente al Evangelio. Porque el Evangelio te hace ver que Dios es santo y tú y yo somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y solo se llama Cristo, no hay otro. Jesucristo es el único que salva, el único que llama por el Espíritu de verdad al arrepentimiento que necesitamos, y nos es concedido por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu de verdad. Pero nuestros hijos necesitan también el nuevo nacimiento. Ellos necesitan ser una nueva creación delante de Dios por el poder de Dios y la gracia de Dios y el Evangelio de Dios que es en Cristo. Y si nosotros, repito, no les enseñamos el conocimiento
tampoco podemos llegar a ese punto. Estos padres estaban más extraviados, repito, y tenemos como en este pasaje, si vemos esto en José y María, dice ahí en el versículo 45, que lo buscaron entre familiares y amigos, y al no hallarlo, ¿qué? Volvieron a Jerusalén buscándolo. Volvieron a Jerusalén buscándolo. Lo andan buscando. Y repito, si traes a tu hijo extraviado, más vale que lo busques pronto, como me ocurrió en mis tiempos. Mis amados, como padres, nuestros hijos no andan tan perdidos como nosotros. Necesitamos el temor de Dios, necesitamos la responsabilidad y obviamente necesitamos la gracia de Dios y buscar a Dios en oración y ruego por nuestros hijos. Nosotros necesitamos dialogar con nuestros hijos. Necesitamos conocerlos para saber dónde están. Dialogar. Necesitamos enseñarles, pero necesitamos también ver lo que hay en ellos. Son seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Realmente cuidado, porque puede ser que nuestros adolescentes perdidos en realidad seamos nosotros como padres más perdidos que ellos. La segunda escena que tenemos en el 46 es, vean lo que ocurre. Y aconteció, versículo 46, ahora tenemos maestros asombrados totalmente por ese hijo que andaba perdido. Dice, aconteció que después de 3 días lo hallaron en el templo. Después de 3 días, o sea, un día de camino, y se dieron cuenta que traían extraviado a Jesús de 12 años de edad, un día de camino, y después, ¿cuánto tardaron para regresar? Otro día, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo encontraron inmediatamente al segundo día? ¿Por qué dice que 3 días? Porque aún así, no lo buscaron en el lugar al que habían ido. No lo buscaron en el templo. Fueron a buscarlo a otros lugares y no nos explican los 3 días que nos está diciendo aquí el texto. El doctor Lucas, acuérdense que ponía fecha y coma y punto y coma para que entendiéramos con más claro la historia real del evento. Se preocupó mucho en esos detalles el doctor Lucas por el Espíritu Santo, obviamente. Y dice aquí en el versículo 46 que después de 3 días lo hallaron a su hijo en el templo. Habían ido al templo, primer lugar donde debes de buscarlo, pues donde lo dejaste, ¿verdad? Es un principio para todos los padres. Si fue en la sección de frutas, ahí vas a buscar a tu hijo extraviado en la tienda departamental. Vas a buscarlo en el lugar la última vez donde lo viste. Pero bueno, ellos no lo buscaron en el templo, lo buscaron en otro lado, perdieron un día más de buscarlo en otros lados y al final llegaron al templo, pensaron, bueno, si no hay lugar, vamos al templo. Ahora, si al final buscaron el templo, quiere decir que en realidad no pensaron en prioridad en la vida de Jesús el templo. Porque al fin era una costumbre, nada más la costumbre de la fiesta, la costumbre de venir a los domingos a la congregación de los santos, la costumbre. Si tus hijos ven en ti una costumbre meramente religiosa, van a aprender eso, una costumbre. Pero si la esencia de la verdad del Evangelio de Cristo y el Espíritu de Cristo llenando tu corazón con una pasión por la verdad, no va a poder tampoco brillar en tu casa, porque tampoco la ves tú brillar dentro de la congregación de los santos, que te ha sido dado el verlo por el Espíritu con el cual fuiste sellado en el tiempo de la salvación, en tu día de la salvación, pero que tus hijos también deben reflejar esa gloria de Dios. Y entonces los hijos, puede ser que te encuentres un día a tu hijo ahí, como ese niño de 11 años, a puerta cerrada, llorando y gritando al Señor, perdóname, no quiero más pecar contra ti. Es una gracia de parte de Dios el arrepentimiento y la fe. Versículo 46, entonces dice, después de 3 días lo hallaron a su hijo Jesús en el templo, sentado en medio de los maestros. Y fíjense qué estaba haciendo Jesús, sentado. Estaba en medio de maestros, teólogos, fariseos, escribas, saduceos, toda la crema innata de la teología y del conocimiento de Dios estaba ahí. Jesús estaba sentado en medio de todos ellos. Imaginen la escena.
todos sentados, todos alrededor. No dice si estaban de pie o sentados, pero él estaba sentado en medio. ¿Y qué hacía Jesús en medio de los maestros? Dice, los escuchaba, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Escuchándolos y haciéndoles preguntas a los maestros. Un chico de 12 años, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos, versículo 47, y todos los que lo oían en esas preguntas que hacía, estaban asombrados de su entendimiento y además de sus respuestas. Fíjense bien, estaban asombrados. No dice que los padres cuando llegaron, ellos nada más vieron el espectáculo, la escena, repito. La escena, recordemos que son 4 escenas, esta es la segunda escena. Y lo que ellos ven en esta escena es que los maestros están enseñando y están haciéndoles preguntas. Y él también, él está escuchando y haciendo preguntas. ¿Qué es esto que vemos aquí en el versículo 46 y el 47? En estos 2 versículos se suma lo que se le conoce como el método escolástico. El método escolástico del aprendizaje. Esto nació en la Edad Media con un padre de la iglesia primitiva, con Anselmo. Y el método escolástico en la Edad Media, todos, si tú ves los libros o si pones Google, vas a poner método escolástico y te va a dar historia. Nació en la Edad Media con Anselmo. Mentira del diablo. Nació en esta escena en Jesús, en el templo del Señor. En el templo del Señor. Ese es el método escolástico. ¿Cuál es el método escolástico? Tiene 3 características, 3 movimientos. El primero es, y lo voy a leer porque es en latín, lectio. El segundo es quaestio y el tercero es disputatio. No sé si en latín se pronuncia diferente, pero la cuestión es esto. Lectio, quaestio y disputatio. Lectio es la lectura del conocimiento que se está dando. Quaestio obviamente es cuestionar lo que estás oyendo. Y tercero, disputatio, no solamente cuestionar, sino además ya entrar en un punto de por qué esto, por qué el otro. Y es una disputa, es realmente clarificar a fondo los detalles que queden en zonas grises. Ahora, mis amados, este principio escolástico que no lo empezó Anselmo, sino lo empezó, ahí está escrito en la Biblia en el 46 y 47, que Jesús, lo estamos viendo que Lucas lo señala muy claramente en Jesucristo, era lo que estaba haciendo Jesús. Estaba escuchando lo que estaban diciendo, pero ya estaba preguntándose y cuestionándose lo que estaba oyendo y les cuestionaba a ellos verbalmente. ¿Y qué hacían ellos? Respondían. Y él entendía. ¿Por qué dice ellos? Que se asombraban de su entendimiento. ¿Por qué? Porque luego Jesús daba respuestas que los dejaba totalmente callados. Ahora tú puedes decir, bueno, pues es que es Dios hecho hombre. Estamos hablando de Jesús, hombre. Acuérdense que Jesús es verdaderamente hombre. Y aquí está hablando de Jesús, el niño de 12 años. Mis amados, qué glorioso es poder ver la gracia de Dios en nuestros hijos desde muy corta edad. De poder ver cómo Dios inclina sus corazones hacia Él. Y poder ver que Él pone en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que desde pequeños el Señor les hace estar muy atentos a su palabra, a la verdad. Y que nos hacen preguntas. Mis amados, nuestros hijos necesitan clarificación. Pero ¿cómo vamos a poder darles claridad si nosotros mismos no entendemos? Debemos, en nuestro aprendizaje, el aprendizaje de tipo escolástico se ha perdido. Ahorita en estos tiempos, los chicos, si entendieron o no entendieron la lección, les importa poco a la mayoría de los maestros. Simplemente cumplen con darles y se acabó. Y luego les ponen exámenes. Pero no hay ese intercambio, que eso era lo que sucedía. No solamente con los filósofos griegos, porque ciertamente con los filósofos griegos ocurrió, sino Jesucristo lo está mostrando. Y si lo está mostrando ahí con los maestros que estaban totalmente asombrados, ¿quiénes son los primeros maestros respecto a las cosas de Dios en la casa con los hijos? Los padres. Somos los padres los que les queremos enseñar la verdad en amor.
Somos los padres los que queremos enseñarles el camino angosto, pero que tienen que entrar por la puerta que es Jesucristo en arrepentimiento y fe. Cuando volteen con nosotros a ver la cruz, necesitamos ir con nosotros en el camino de la cruz. Necesitamos ir con nosotros. Ellos necesitan caminar con nosotros en ese camino, en la revelación de la gloria del Padre, en la vida perfecta del Hijo, en tentación pero sin pecado, en la cruz, destrozado físicamente pero mayormente espiritualmente, cargando con toda nuestra maldad y pagando por ella delante de un Dios santo, juez justo, que no deja por inocente al culpable, y mostrándoles a nuestros hijos que ese poder de resurrección que al tercer día levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que nos levantó a nosotros, padres, a la vida verdadera que es en Cristo. Y es así cuando podemos no solamente enseñar a nuestros hijos, sino aún orar con nuestros hijos y por nuestros hijos, para que ellos reciban esta vida y espíritu que solamente son por el Evangelio de Cristo. Mis amados, es nuestra responsabilidad delante de Dios. Son un tesoro para nosotros los niños, pero desde bebés nacen en pecado como tú y yo nacimos en pecado. Y necesitamos en un momento de nuestras vidas, sea a los 7, a los 8, a los 6 o a los 10, conocer esta gran verdad y recibir esta gran liberación del juicio venidero, de la ira venidera, y solamente por gracia, solamente por fe, solamente por la palabra, solamente por Cristo. Y entonces sí podremos vivir solo para la gloria de Dios. Eso sucede en casa cuando padres piadosos se preocupan de dónde está mi hijo y dónde quiero que esté, de acuerdo a las órdenes de mi Padre Celestial. Y no tener que andar buscándolo extraviado entre juegos y otras cosas que el mundo le ofrece. Pero si nosotros mismos andamos extraviados en todas las cosas del dinero y los afanes de la vida, pues ¿cómo vamos a poder ayudar en este proceso? ¿Y cómo vamos a establecer realmente un método de enseñanza a nuestros hijos que realmente sea productivo como el que estamos viendo aquí? El método escolástico, que por cierto muchas escuelas ahora en la época moderna, colegios cristianos y padres están adoptando nuevamente este método, porque este es simplemente el bíblico, es el bíblico. Sí dar una lección, sí dar una enseñanza, pero dar oportunidad para ver si lo está escuchando y poder ayudarle a que razone lo que está recibiendo. Mis amados, no se trata nada más. La fe es nuestro culto, ¿es qué? Dice la palabra en Romanos 12:1. Nuestro culto es un culto ¿qué? Racional. ¿Se dan cuenta? O sea, no solamente es espiritual en el sentido que nos es revelada la gloria de Cristo y nuestra pecaminosidad y su santidad, pero lo entendemos y respondemos en conocimiento de la verdad. Nuestro culto es racional. Les ruego, hermanos, que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, porque Él es el motivo de nuestro culto racional. Así dice Romanos 12:1. Mis amados, estos padres, lo único que se dieron cuenta ahí, que algo estaba pasando en ese templo, pero maestros estaban asombrados. Repito, ayudemos a nuestros hijos a aprender y a razonar con una cosmovisión cristiana. Cosmovisión cristiana. Y para eso necesitamos vigilar a nuestros hijos lo que están aprendiendo en la escuela, que va en contra de la verdad de Dios, y lo que están viendo en sus tabletas o en sus teléfonos celulares. Necesitamos, repito, cumplir nuestro papel como maestros, como Jesús estaba recibiendo de los maestros de la ley, pero Jesús estaba cuestionando muy inteligentemente con la sabiduría obviamente de Dios. Mis amados, tenemos unos maestros asombrados. Ahora en el versículo 48, fíjense lo que ocurre con estos padres ofendidos de lo que acaba de pasar. Versículo 48. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados, fíjense bien, se quedaron así extasiados de lo que estaban oyendo que pasaba ahí. Pero inmediatamente después de la palabra maravillados, dice, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? ¿Qué es lo que vemos aquí?
lo que ocurrió exactamente en el Edén. O sea, ¿por qué te escondes, Adán? Es que la mujer que tú me diste. No, es que estaba desnudo. O sea, primero es que estaba desnudo. Y mentira del diablo. Cuando Adán y Eva cayeron en Génesis 3, todo ese mecanismo de caer en pecado es el mismo en todos los procesos de la vida de pecado. Y la cuestión es, siempre otro va a ser el culpable, no yo. Mis amados hermanos, la palabra es responsabilidad. Necesitamos aprender a ser responsables. Si son los éxitos de nuestros hijos, es pura gracia de Dios. Pero si son fracasos de nuestros hijos, tiene mucho que ver con nosotros. Los éxitos, no nos colguemos las medallas de nuestros hijos porque son de nuestro Señor Jesucristo y la gracia que ha derramado en nuestras vidas y en sus vidas. Las capacidades, dones y demás, los logros intelectuales, los diplomas, los lugares, etcétera, etcétera, los trabajos que logren en empresas después de la carrera, etcétera, todo tiene que ver con la gracia de Dios, pero sus mayores fracasos tienen que ver con su pecado y con nuestro pecado. Con su pecado y con nuestro pecado. Mis amados, tomemos la responsabilidad, pero no le quitemos la responsabilidad a nuestros hijos tampoco. O sea, lo que hizo aquí María es poner la culpa en su hijo. ¿Cómo te atreves a habernos hecho eso? Se fijan, se quita su responsabilidad y culpa a Jesús de que los hizo sentir tan mal, tan temerosos, tan desesperados, tan típico de los padres. ¿Sí o no? Es la verdad. Si eres padre alguna vez lo habrás vivido, o muchas tal vez, pero no es el punto, mis amados hermanos. Queremos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos aprender, repito, a reconocer y aceptar nuestra responsabilidad y a nuestros hijos, aún pedirles perdón. Aún pedirles perdón. Eso, repito, no quita su pecado. Eso no quita que ellos deben humillarse también ante Dios y ante nosotros. Eso no quita esa responsabilidad que ellos tienen. Pero la verdad es que todo es delante de Dios. Nosotros como cristianos vivimos ante Dios y ante los ojos de los hombres. Pero las cosas de la casa en privado son ante Dios. ¿Qué pasa con estos padres? Versículo 48. ¿Por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. ¿Se fijan cómo lo hace más así televisivo, más dramático? Le pone a su hijo toda la angustia que vivimos en estos 3 días, tú lo provocaste. ¿Seguro? ¿Seguros, padres? ¿Seguros que los hijos son los que provocan esto en nosotros, los padres de los hijos son los que producen, o somos nosotros los que simplemente estamos teniendo las consecuencias de nuestras faltas? Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía esta clase de padres. No eran perfectos. Tú y yo como padres jamás. Si los padres terrenales de Jesús no lo fueron, seguramente tú y yo vamos a ponernos una medalla más alta. Por supuesto que no, bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, somos responsables delante de Dios y tenemos que aprender a aceptar cuando fallamos y pedir perdón a Dios y aún a nuestros hijos. Alguna vez me acuerdo que le prometí a Roberto, iba a tener una ceremonia de término en su escuelita, andaba en los 5 años. Me acuerdo muy bien ese día, porque Roberto terminaba y tenía una ceremonia, la ceremonia que se hace al final del kinder y todo eso, donde y yo no sabía nada de que si le dan, ya sabes que les dan reconocimiento hasta porque coman en los kinders, ¿no? Entonces, yo no sabía nada de eso, pero la cosa es que yo estaba haciendo otras cosas. Y de alguna manera pasó una mamá y todo y fue, y yo le había dicho a mi chula que íbamos a ir después, y no me acuerdo bien en cuanto a mi chula. Lo que sí me acuerdo muy bien es que de pronto cuando apenas andaba con que, me acordé que tenía que ir a la ceremonia de nuestro hijo, de pronto tocan el timbre y es la mamá que viene a entregar otra vez
a nuestro hijo, porque ya había pasado la ceremonia, ya lo vino a entregar. Y yo veo la cara de Roberto, el niño. Yo le abrí la puerta. Yo abro la puerta, veo la cara de mi hijo, todo acongojado, todo así, y nada más lo que hace es darme papeles y unos listones y obviamente los reconocimientos que se dan y todo. Y yo lo paré ahí mismo en la puerta y me postré, me incliné para verlo a los ojos, no por postrarlo en adoración, para verlo a los ojos. Y lo tomé de los hombros, le pedí que viniera. Y lo tomé de los ojos, lo miré, lo puse frente a mí. Y le dije, perdóname, 5 años de edad, y le pedí perdón por no haber ido a su ceremonia, porque para los hijos siempre es hermoso ver a sus papás ahí entre la gente, son a los que andan buscando entre toda la gente. Y me acuerdo que esa vez fue la primera vez que le pedí perdón. En una ocasión con Eunice, tenía 3 años de edad y yo estaba en la computadora totalmente metido en cosas de la iglesia. Y a los 3 años de edad, Eunice, por un lado, quiere hablar algo conmigo, 3 años, y ella casi que desde el vientre, casi que salió hablando. Y entonces yo estaba en la computadora y todo, y ella me está hablando, y yo sí contestándole así, y me dice, papá, cuando te hable, mírame a los ojos. ¡Hala! Una niña de 3 años que te dice eso, volteo, y desde entonces aprendí a no volver a hablar con mis hijos si no los estoy viendo a los ojos. Pero son cosas que el Señor te pone, son situaciones que de todas debemos de aprender. Y obviamente, discúlpame, la verdad, perdón, ahora sí, puedes decirme lo que quieras. Mis amados, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos? Nuestro Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Por tus pecados y mis pecados, Él fue a la cruz para que fuésemos perdonados, para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se humilló hasta la muerte de cruz. ¿Por qué no humillarnos nosotros y reconocer nuestras faltas? Aún con nuestros hijos, con nuestras esposas, con los esposos. ¿Por qué no reconocer? ¿Por qué ese orgullo así? ¿Por qué poner la culpa y la responsabilidad en otro? Como lo hizo María. ¿Acaso la angustia que nos produce? Versículo 49 dice María, él, Jesús, porque le está hablando María de la angustia que les produjo a ellos como padres. Entonces Él les dijo, Jesús, ¿por qué me buscaban? Fíjense la pregunta que les hace Jesús a María y a José. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo que ustedes me anduvieran buscando? ¿Cuál es el motivo? Y la respuesta primera debe ser, bueno, porque me perdieron, porque ustedes son responsables y no supieron cuidarme, no supieron valorarme. Ustedes me extraviaron, no fui yo que me les perdí, no, ustedes me extraviaron porque soy su responsabilidad. Soy un niño de 12 años y ustedes mismos están produciendo esa angustia. ¿Por qué me buscaban? Segunda pregunta, ¿acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Fíjense nada más, la segunda pregunta. ¿Acaso no sabían? Anduvieron buscando inclusive en Jerusalén, en otros lugares, cuando ustedes no sabían que me es necesario estar en la casa de mi padre, Dios. Wow. María no supo contestar, por supuesto. No supo contestar. Simplemente, versículo 50 dice, ellos no entendieron. O sea, ni José ni María entendieron. Pero se dan cuenta los cuestionamientos del Señor para con sus padres. O sea, ¿cuál es el motivo de que busquemos a nuestros hijos? Buscamos a nuestros hijos porque queremos darle buenas cuentas al Señor de nuestros hijos. Porque Él ha puesto a nuestros hijos como nuestra responsabilidad delante de Él. ¿Y acaso no sabemos que nuestros hijos, el lugar de preeminencia que debe haber en sus vidas es el mismo que hay en nosotros? Que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. ¿Acaso no sabemos ese principio del reino? Queremos que nuestros hijos también, Jesucristo, sea el primer lugar en sus vidas y la paternidad de Dios para ellos. Eso es lo que la segunda pregunta que hace Jesús es lo que sabemos o queremos, que sea necesario en ellos, en nuestros hijos, la fe. Que no sea la fe de sus padres, sino que sea una fe genuina, personal. Porque nuestros hijos pueden ir al infierno
Como cualquiera que está pecado y que no se vuelve a Dios en arrepentimiento y fe, Jesucristo vino a salvar. Pero nosotros como padres, si estamos dando un pésimo testimonio de vida, ¿cómo vamos a querer predicarles de los que es del Dios santo, santo, santo? ¿Cómo van a poder ellos recibir la verdad de Dios si nosotros mismos no vivimos en ella? Mis amados, repito, aceptemos nuestra responsabilidad, recurramos al trono de la gracia y siempre hallaremos perdón y oportuno socorro, misericordia y gracia siempre, pero necesitamos reconocerlo. Y por último, la cuarta escena que tenemos ahí en el versículo 50, vemos a un adolescente sometido a sus padres, un adolescente sometido, versículo 50. Pero ellos no entendieron las palabras que Jesús les había dicho. No entendieron. Vivieron tanto desde el principio, desde el nacimiento de Jesús en el pesebre, pudieron ver a los reyes del oriente, pudieron ver a los pastores diciéndoles quién era Él y reconociendo que Dios había venido al mundo, que la palabra de Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ellos vieron todo eso, oyeron todo eso. Ellos vieron cuando lo llevaron al templo, todo lo que ya estudiamos acerca de Simeón y de Ana, cómo ellos le revelan a los padres quién es Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, Dios con nosotros. Pero sin embargo ellos no entendieron nada. Exactamente lo mismo que pasó con los discípulos de Jesús, que sí les dijo una y otra vez que era necesario que muriera por pecadores, que era necesario que muriera en esa cruz, que era necesario que resucitara al tercer día, que iba a resucitar. Todo se los dijo Jesús a sus discípulos. No entendieron nada. Todos, igual que Tomás, lo único que pensaron cuando vieron a Jesús resucitado es que era un fantasma. Todos, incrédulos, no entendieron nada. Mis amados, es propio de nuestra carne ser cabezones. Es propio de nuestra naturaleza humana fallar. Pero bendito sea el trono de la gracia que está abierto. Bendito sea el amor y la misericordia y la paciencia y la tolerancia que tiene Dios para con su pueblo y sus hijos. Porque sigue formando a Cristo en nosotros y nos sigue dando alimento para fortalecernos en la fe. Pero para ser también un testimonio vivo de que Jesús vive en el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, y allá en el mundo somos luz y sal de la tierra. Mis amados, ellos no entendieron nada. Versículo 51, estamos en Lucas 2, 51. ¿Y qué hizo Jesús? Aunque no entendiera nada, Jesús descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús ya no era el niño de 40 días de nacido que vimos la semana pasada. Estamos con un jovencito de 12 años de edad, con un adolescente o con un niño, como le dice aquí el doctor Lucas. Pero este niño estaba ya crecidito en estatura. Pero nuestros hijos nos preocupa a veces más que están quedándose chaparros a que se están quedando sin el conocimiento de la verdad de Dios. No nos preocupemos porque cómo estén creciendo flacos, gordos, altos, bajos, preocupémonos porque no están recibiendo el pan de vida que es Cristo, la palabra de verdad que los va a hacer romper totalmente en el temor de Dios con el mundo. Nosotros necesitamos que nuestros hijos conozcan a Dios como su Padre. Y obviamente no está en nosotros que ese momento ocurra, pero sí está en nosotros el enseñarles la verdad,
proclamarles la verdad y mostrarles la verdad con nuestras propias vidas en el diario vivir. Y que haya una enseñanza genuina y un tiempo, un altar de familia todos los días y no solo cada domingo. Porque entonces nuestros hijos se van a dar cuenta que el cristianismo se trata de una mera costumbre. De una mera costumbre, sin detectar la esencia de esa costumbre, que es buena y tiene resultados eternos. Mis amados hermanos, Jesús crecía en estatura, pero en sabiduría, en temor de Dios. Como hombre, tuvo que aprender el temor de Dios y tuvo que aprender la obediencia. Pero dice que la gracia de Dios y la gracia para con los hombres, con la sociedad, estaba con él. Mis amados, esta es la obra del amor de Dios sobre los que son suyos. Quiero terminar con un pasaje que hemos leído mucho, pero exactamente corresponde a la última escena que vimos. Cómo este adolescente sometido era también un hijo sometido a su Padre Celestial. Y en Hebreos dice la palabra de Dios, Hebreos 5, versículo 7. Hebreos 5, versículo 7. Cristo en los días de su carne, o sea, en los días en que habitó entre nosotros como hombre, además de ser Dios, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Estamos hablando obviamente de Jesús en el momento en Getsemaní, cuando está orando 3 veces al Padre, que si es posible pase de él la copa y que lo libre de la cruz, pero dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estamos viendo cómo Jesús aquí está con un temor reverente. Dice, fue escuchado a causa del temor reverente. ¿Por qué? Porque Jesús al tercer día resucitó. El Señor no lo dejó en el Seol, lo levantó de los muertos. Y aunque era hijo, versículo 8, aunque era hijo con mayúscula, aprendió obediencia por lo que padeció. Aprendió obediencia por lo que padeció. Mis amados hermanos, los padecimientos en la carne son para que nosotros crezcamos en obediencia, en sabiduría, en el temor de Dios y en gracia para con Dios y para con los hombres. Aprendió la obediencia, versículo 9, y habiendo sido hecho, seguimos en Hechos 5, versículo 9, y habiendo sido hecho perfecto, pero si ya era perfecto, como hombre tenía que ser hecho perfecto. Y Jesús así fue, como hombre fue totalmente hecho perfecto. Vino a ser fuente de eterna salvación, ¿para quién? Para todos los que lo obedecen. Mis amados, la obediencia no es negociable. Tú y yo somos llamados a ser obedientes al Padre Celestial en el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Si no tuviésemos el Espíritu Santo, bajo ninguna circunstancia aplicaría esto a nuestras vidas. Pero por cuanto nos ha sido dado el Espíritu de vida, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, es que entonces esto sí aplica a nosotros. Obediencia a su palabra, obediencia a sus mandatos. Nos deleitamos en la ley de Dios, porque nos ha sido dado como pueblo y como Padre queremos vivir. Como Padre Celestial que tenemos ahora nuestro Dios, queremos vivir para gloria suya, en todas las áreas de nuestra vida y todos los días de nuestra vida. Que el Señor simplemente confirme, repito, la obra de Cristo en cada uno de nosotros y que nos conceda gracia sobre gracia, primeramente para arrepentimiento y después para capacitarnos en lo que necesitamos como padres y a nuestros hijos en lo que respecta para que también crezcan con respecto a su Señor y Padre Celestial. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque toda tu palabra es verdad y sabemos que tu palabra es útil para instruirnos y perfeccionarnos. Y también sabemos que tu palabra no regresa a ti vacía, sino hace aquello para lo cual la envías.
Y en el nombre de Jesús confesamos como padres que una y otra vez hemos fallado, pero te ruego en el nombre de Jesús que nos concedas a todos los padres realmente ver nuestro pecado día con día, ver la verdad de nuestra irresponsabilidad, pero también recurrir a aquel que es poderoso para rescatarnos y librarnos de toda maldad, para tomar de la gracia, no solamente el perdón de nuestras faltas como padres, sino de la gracia que nos capacita para el oportuno socorro. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego por cada padre y madre de esta congregación, todas las familias de esta congregación y de todos mis hermanos, hermanas que toman un tiempo para escudriñar tu palabra por las redes sociales. Señor, concédenos arrepentimiento y fe y concédenos enderezar nuestras veredas. Por favor, endereza nuestras veredas. Ayúdanos a vivir en el camino angosto para que nuestros hijos puedan tener el testimonio de Cristo, primeramente nosotros día con día y después también en la iglesia a la que acudimos con una costumbre de gloria, con una costumbre celestial. Gracias, muchísimas gracias te damos por que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día y ascendió al trono. Y hoy vive en el trono también de nuestros corazones, gobernando nuestras vidas. En el nombre de Jesús te ruego por cada hijo e hija que está en esta familia, en esta familia en la fe, que les concedas también, Señor, ser responsables si tienen el Espíritu Santo, Señor, que les concedas arrepentimiento, que les concedas humildad, que les quites y arranques todos sus mundos y que realmente el mundo de Cristo sea todo su ser. Y ruego en el nombre de Jesús, mi Dios, que salves a los que están perdidos, que los hagas ver que tu amor y tu misericordia es para siempre, para salvar y no para condenar, porque Jesús no vino al mundo para condenar, sino para salvar lo que se había perdido. Gracias te damos por tu palabra, ayúdanos, glorifícate. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.